El 26 de febrero falleció mi madre justo el día del cumpleaños de mi hermana la mayor y fue bastante inesperado porque ella, como he comentado en algunas ocasiones, ya sufría de Alzheimer y para el momento en que ella falleció ya hacía más de un año que no me reconocía. A mí fue el último de los hijos en seguir reconociendo y ya no era muy verbal y ella tuvo una baja de presión, mala oxigenación y el lunes 24 de la residencia donde estaba en Lima la llevan a la clínica. Me llaman y el doctor me dice que debido a la salud general y la edad avanzada de mi madre, es posible que esta infección a los pulmones muy parecida a la del Papa siga su curso pese al tratamiento con antibióticos y que se vaya apagando, fueron las palabras del doctor, en una semana o 10 días. Yo viajé de Denver inmediatamente el martes, llegué a medianoche y para ese entonces, apenas internado, uno de mis hermanos sacerdotes sodalites fue a darle los sacramentos y me contó que al recibirlos había estado bastante sorprendentemente alerta. Por ejemplo, había podido seguir la oración del Padre Nuestro, cosa que hace tiempo no podía hacer, y que había hecho la señal de la cruz, y había hecho cosas que supuestamente ya eran parte del pasado, no eran cosas que hacía en el momento en el que estaba en el Alzheimer. Y eso obviamente demuestra que el Señor le había dado la gracia adicional de poder recibir los sacramentos finales con la máxima conciencia. Y temprano en la mañana, apenas fue momento para poder ir a visitarla, mi madre falleció. Pude estar con ella muy poquito tiempo antes que ya la llevaran al lugar donde tienen que esperar para la funeraria, y el velorio fue ese mismo día, ese miércoles, y el jueves fue su entierro. Ella había pedido, cuando estaba lúcida, consciente, que quería ser cremada para así poder estar en una misma tumba que comparten los familiares anteriores míos que han fallecido, mi padre y mi hermano el menor y mi hermana menor que yo, Sandra. Y allí es donde reposan sus restos. Fue posible hacer eso, pero recién volviendo a Denver, donde tuve que regresar inmediatamente por razones de trabajo, me puse a recordar en el camino de vuelta tantas cosas propias de mi madre y recordé algunas cosas que el arzobispo José Antonio Eguren, mi gran amigo y hermano y sodalite, me había pedido recordar porque él presidió la misa de cuerpo presente, y recordando me llamó la atención una serie de anécdotas que básicamente se resumen en dos características importantes de mi madre, ¿no? Y antes de compartírsela, les digo que mi madre tuvo una vida bastante azarosa, bastante única. Mi abuelo, catalán, casado con su prima hermana, con permiso papal en esa época, del mismo pueblo en Cataluña, se habían casado y habían tenido sus hijos en la época más terrible para España, poco antes y durante la Guerra Civil. Y mi madre nace en 1939, cuando se firma la paz en la Guerra Civil Española, pero comienza la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia la escasez continúa y los alimentos están racionados. Mi abuelo, que lamentablemente era ludópata, tenía la patología de apostar, y él sale de Barcelona con la familia, 5 en total,
Van a Buenos Aires, allí mi madre ingresa a un colegio de religiosas italianas que la marcarían muchísimo, aprendió el italiano, las monjitas fueron siempre encantadoras con ella y eso es lo que decidió que mi madre, cuando nosotros llegamos al Perú, nos inscribe en el colegio italiano, que no era de religiosas, era un colegio y sigue siendo un colegio laico, el Antonio Raimondi en Lima, y allí es donde yo aprendería italiano, excelente italiano en esa época. Muchas de las clases eran en italiano, con profesores italianos. ¿Y quién imaginaría que muchos años después me sería una lengua fundamental para mi trabajo de cobertura del Vaticano y de la Iglesia en Roma? Luego, por la empresa para la que trabajaba mi abuelo, toda la familia se muda a Santiago de Chile y luego, contratado para la construcción de una represa, mi abuelo materno y con mi mamá y sus otros hermanos viaja a Salta, Argentina, en el noroeste argentino, en el Valle del Lerma. Y allí mi madre, extranjera, guapa, conoce a mi padre, salteño, y finalmente se casan. Y se casan como era en esa época, tan pronto se enamoran, ¿no? Mi madre se casa a los 17 años, tiene su primer hijo a los 18 y de ahí va a tener los hijos de forma seguida, de tal manera que a los 27 años ya tenía 6 hijos. Perdón, a los 28 ya tenía 6 hijos. Yo era el tercero. Mi padre, que era ingeniero de minas, no encontraba un trabajo que le permitiera mantener como él quería a toda su familia tan numerosa, ¿no? Mi hermano el menor, Sergio, todavía no había nacido. Y yo había nacido en el Perú prácticamente de casualidad, porque mi abuelo paterno siguió viajando, llegó a Lima, tomó un trabajo allí y se instaló allí. Y en una visita que mi madre embarazada hizo de Salta a Lima, nací yo. Y a los 4 meses mi madre regresó donde su esposo en Salta y yo me crié allí hasta los 6 años. Cuando llegamos a Lima, mi madre comienza a ayudar a suplementar el ingreso de mi padre cosiendo, porque era increíblemente habilidosa con las manos. Hacía crochet maravilloso, bordaba maravillosamente, cosía y con los años se volvería una diseñadora bastante famosa en Lima, ¿no? Puso incluso una academia de alta costura y de diseño antes de ya dejar todo, luego que el matrimonio con mi padre fracasa después de 29 años de casados, ¿no? Entonces mi madre era una mujer universal. Había viajado desde muy joven, había viajado en barco a Argentina, en avión cuando no era tan frecuente, y porque se casó muy pronto, comenzó inmediatamente a criar a su primera hija, mi hermana mayor, muy temprano, y en consecuencia no terminó el último año de la escuela secundaria, de la prepa, como le dicen en México, del bachillerato, como le dicen en Argentina. Pero era una mujer muy inteligente y con una enorme avidez intelectual. Leía todo el tiempo. Se compraba novelas, libros, y ella fue la que me inculcó el gusto por la lectura. Si yo tengo la curiosidad de leer tantas cosas que ahora puedo compartir con ustedes, hermanos, a través de los puntos de vista o con cosas que escribo, fue precisamente porque ella, desde que yo era pequeño, primero me enseñó a leer y escribir, y eso permitió que yo entrara a la escuela con un año adelantado y terminé siendo el menor de mi promoción porque había comenzado un año adelantado, ya sabía leer y escribir. En ese entonces se aprendía a leer en un grado que en el Perú se llamaba transición, ya no existe. Yo no lo hice, entré a primer grado, lo que hoy día sería segundo, y era el menor de todos. Pero como les decía, recordando, veía 2 características de mi madre.
Primero, un tremendo optimismo. Mi madre siempre cantaba, le encantaban los boleros, siempre estaba cantando, siempre estaba de buen humor, incluso en los momentos en que la vida no era fácil. Cuando recién llegamos al Perú, mi padre estaba buscando trabajo, el primero que consiguió pagaba poco, pero él seguía trabajando. Mi madre cosía, como digo, en la casa para suplementar, para ayudar con el ingreso familiar, y en momentos de escasez siempre los convertía en una celebración. Recuerdo que en más de una ocasión, cuando yo era muy pequeño, ya en el Perú, solamente había harina, agua, aceite y azúcar, y mi madre con la harina y el agua hacía unos buñuelos, los freía en aceite y luego los espolvoreaba con azúcar y nos decía: fiesta, vamos a comer buñuelos. Es decir, la escasez la convertía para nosotros los hijos, que decíamos ¡yeah! Buñuelos dulces, ¿no? Los convertía en algo positivo. Tenía ese enorme optimismo que luego reconocería yo en las palabras de algunos santos, ¿no? Que decía que el católico es un guerrero alegre, y eso es lo que procuro ser, y eso es lo que me transmitió mi madre, ese gran optimismo. Le gustaban mucho las bromas, era increíblemente tolerante con las travesuras. Les cuento una: cuando nosotros ya estábamos en una posición económica mejor, porque relativamente pronto mi padre fue consiguiendo mejores trabajos, y ya para cuando yo estaba al final de la educación primaria, nosotros vivíamos en una casa muy bonita, en una zona muy, muy bonita de Lima, una zona que se llama San Isidro, junto a un parque que se llama El Olivar, un parque grande, bello, tranquilísimo. En ese entonces estaba de moda empapelar las paredes, y una de mis hermanas, muy temperamental, en medio de la tarde, cuando estábamos comiendo helados, ahí simplemente porque cuando le decíamos mamá, helados, mi madre, bueno, compraba helados, y en medio de la tarde comíamos todos juntos helados. Ella se enojó y con otra hermana, y metió la mano en uno de los potes de helado, se lo tiró a mi hermana, pero falló, no le cayó a mi hermana, pasó rozando literalmente a mi madre y se estrelló en el empapelado. Y todo el mundo se quedó callado, sabiendo que pues, no estaban dañando lo que mi mamá había decorado con tanto cariño. Y a mi madre le vino un ataque de risa y prácticamente se armó una guerra de helados allí. Y era así. Yo la acompañaba muchas veces cuando cocinaba el domingo, porque el domingo era el único día que ella cocinaba, y cocinaba para tener el gran almuerzo familiar, cocinaba muy rico, y yo la acompañaba simplemente porque me encantaba hablar con ella. Y cuando yo era adolescente, ya mis temas de conversación eran muchas travesuras que hacía, ¿no? Travesuras de adolescente, que salía a la calle de fiesta y tomaba, porque en el Perú no había, digamos, un límite, por lo menos no un límite de edad que se ejercía, entonces desde bastante temprano podíamos tomar, y mi madre se reía o hacía algún comentario: eso no es bueno. Pero al mismo tiempo que era tan tolerante con estas travesuras, cosas que no sucedía con mi padre, como alguna vez he contado, era muy, muy severo y violento. Después se convertiría, por cierto. Mi madre tenía una repugnancia al mal moral. Cuando alguna vez descubrió cosas moralmente malas que yo había hecho o estaba haciendo, o alguno de mis hermanos, de mis hermanas, su furia era increíble. Era una furia catalana. Y nos asustaba mucho más que mi padre, que físicamente nos pegaba, y nos pegaba muy duro. El enojo era tan extraño en mi madre que cuando llegaba a esos grados de enojo, y que no iban acompañados de golpes, ella me encontró una vez unas revistas totalmente impropias que un amigo mayor me había prestado, y me hizo quemarlas delante de ella, mientras me explicaba lo repugnante que era ver las relaciones sexuales de esa manera. Y yo le decía: pero tengo que devolverlas al que me las prestó. Bueno, tú ya verás qué cosa harás, cómo conseguirás el dinero. Esta repugnancia la quemas, y la quemamos en el patio. Estas
dos actitudes de tremendo optimismo y de repugnancia moral. Fue algo que nos inculcó constantemente mi madre, y no con sermones, no con sermones, no era de sermonearnos. Mi papá, pobrecito, más bien sí, ¿no? Nos metió unos sermones que antecedían o proseguían una paliza, y una paliza dura. Entonces, de mi padre no nos entraba nada salvo el miedo a él. Con mi madre no. Y en esa época mi padre, durante mucho tiempo, hasta bien pasada mi juventud, mi padre siempre se había declarado ateo, pero mi madre no. Mi madre se declaraba creyente y hacía todo lo posible para que nosotros nos criáramos en la fe y especialmente en la devoción a la Santísima Virgen María y a los ángeles custodios. Y ella es la que nos enseñó desde muy pequeños, muy pequeños. Apenas habíamos comenzado a hablar, y esto lo vi yo después cómo lo hacía con mis hermanos menores, esa oración al ángel de la guardia: no, ángel de la guardia, no me desampares, ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Todos conocen esa oración que aprendimos de niños, y nos animaba a rezarla de noche cuando entrábamos a la cama. Y por mucho tiempo, he mantenido esa devoción al ángel custodio y luego a la Santísima Virgen María. Mi madre no decía malas palabras, tenía un lenguaje sencillo, elegante, muy español. Nunca se acostumbró a los diminutivos latinoamericanos, ¿no? Y para ella no habían hijitos, habían hijos, ¿no? No había mamita, había madre. Y los latinoamericanos que viven en España entienden eso, ¿no? Cuando uno dice: me traes, por gentileza, por favor, me traes un vasito con agua, te van a traer un vaso pequeño, porque el diminutivo es un diminutivo, no es un término de cordialidad. Y hay una historia que mi madre, cuando ya era una diseñadora muy conocida en el Perú, la hicieron comentarista de modas de un programa de estos matutinos para mujeres, estos programas femeninos en televisión donde se hablan de todo, y que dirigía una compatriota suya, una mujer muy buena y muy católica, Lola Vilar se llamaba. Los peruanos mayores deben recordarla. Lola tenía este programa y le comentaba a mi madre que comentara de modas, qué era lo último que había, qué cosas combinaban con qué, y mi madre tenía este pequeño segmento de 5 minutos donde contaba estas cosas, ¿no? Pero una vez le dijo Lola: Marta, ya se acerca el verano, entonces ¿qué recomiendas? Y mi madre dijo: bueno, yo recomiendo esto. Y Lola Vilar, que era una persona voluminosa, le dice: bueno, ¿y qué recomiendas a gorditas como yo? Y mi mamá respondió: mira, para gorditas yo recomiendo tal y tal cosa, pero para ti, que eres gorda, no eres gordita, recomendaría tal y tal cosa. Y claro, Lola Vilar, española, pero muy acostumbrada, muy peruanizada, muy acostumbrada a los diminutivos, fue a comerciales y le dijo: Marta, estamos en el Perú, tú no puedes llamar a nadie gorda, pero Lola, una persona gordita no es lo mismo que una persona gorda, y si yo le digo que se vista de una manera, no va a ser lo mismo y no le va a hacer bien. Bueno, ahí acabó la breve carrera de comentarista de televisión de mi madre. Y esa forma de hablar directa, a pesar de los años que vivió en el Perú y que lo amó profundamente, nunca cambió esta aproximación de utilizar el español con propiedad, como lo había aprendido en familia, ¿no? Con las oraciones de ustedes le pido a Dios que la tenga en su gloria. Que tengas un buen día.